Bueno, nosotros en la clase de hoy vamos a continuar con el tema extinción del contrato de trabajo. Les aviso que, bueno, he recuperado mi computadora y por lo tanto la clase se está grabando, así que eh, la voy a subir en un ratito a YouTube. Eh, Bueno, y vamos a seguir entonces con lo que es la extinción del contrato de trabajo. Y básicamente nos vamos a detener un poco hoy en el tema indemnizatorio, cómo se liquidan el tema de las indemnizaciones. ¿Qué era lo que nosotros habíamos visto? Hacemos un repaso muy breve, rápido, para poder hacer una introducción y ya entrar con el tema de la clase de hoy. Nosotros habíamos visto que los modos de extinción, de terminación de ese contrato de trabajo, podía ser de forma por voluntad de ambas partes, artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que ese acuerdo de ambas partes podía ser expreso, siguiendo ciertas formalidades, del 241, los dos primeros párrafos, o podía ser tácita. Es decir, cuando la extinción del contrato de trabajo deriva del comportamiento, o si ustedes quieren, de la inacción de ambas partes, durante un tiempo determinado. Artículo 241, último párrafo. Después vimos las formas unilaterales, empezamos a ver las formas unilaterales de extinción del contrato, y dentro de las formas unilaterales de extinción arrancamos con el tema de la renuncia, artículo del trabajador, artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo, y empezamos con el tema del despido. Y en realidad habíamos avanzado bastante porque, perdón, les hago una pregunta. Yo tengo una pantalla que estoy pasando un PowerPoint. ¿Ustedes lo pueden ver esto? Porque me parece que estoy viendo en privado. Bueno, perfecto, 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 porque me parece que estoy viendo. Bien, yo no sé si esto no responde a los mandos la computadora o yo estoy dormido ya a las 8 de la mañana, ¿no? Bueno, perfecto, me alegro que se vea. Bien, se ve la pantalla, a ver, buena reflexión. Bien, 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 bien. Yo pasé a una pantalla, a una pantalla posterior. ¿Se ve la pantalla esta o no? Bueno, entonces no se ve. A ver, espérense un cachito con esto. Qué problemita que tenemos. A ver. Che, qué cosa con esto, ¿no? Pues no sé cómo. A ver, sí, es lo que estoy tratando de hacer, pero. A ver ahora. Bueno, vamos a ver si lo comparto de vuelta. Deme un cachito, perdónenme. Espérenme un segundito.
Bueno, lo cargué de vuelta. Si no se ve, espérenme un segundito que todavía se está cargando. Y si no se ve, seguimos con. Bueno, entonces mientras se va cargando, entonces nosotros habíamos visto, empezamos a ver los modos unilaterales y vemos, a ver ahora se comparte, tienen el título y lo paso a la segunda pantalla. La segunda pantalla se ve ahora. Bueno, perfecto. Bien, bárbaro. Vamos a Argentina. Bien, bárbaro. Bueno, habíamos visto el tema del despido. Vimos que el despido podía ser directo, o sea, como modo unilateral, directo o indirecto. Directo cuando era el empleador el que tomaba la decisión de poner fin al contrato de trabajo. Indirecto cuando el trabajador se colocaba en situación de despido. Todo lo vimos. Y después nos paramos en los supuestos del despido directo. Y hablamos que el despido directo podía ser con justa causa, con causa legal o sin causa. Cuando hablamos con justa causa, hablamos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, el concepto de injuria, es decir, basado en un incumplimiento grave del empleador que impide la prosecución del contrato de trabajo. Obviamente, si el despido es con justa causa, quiere decir que no tiene que pagar indemnización el empleador, ni tiene que dar preaviso alguno, porque esa decisión rupturista está motivada en un incumplimiento grave del trabajador que impide la prosecución del contrato de trabajo. El segundo supuesto es despido directo con causa legal, que es el artículo 247, es decir, que es un despido que tiene una causa en la ley, pero que no está motivado en un incumplimiento del trabajador, en un acto injurioso del trabajador. Y mencionamos el 247, que son estas causales, ¿no? Que mencionamos hace un ratito ante la pregunta de Erika, que no solamente habilitan a suspender, sino también a despedir. Es decir, cuando el trabajador, cuando hay un supuesto de fuerza mayor o cuando hay un supuesto de falta de trabajo no imputable al empleador, no solamente, no solamente se prevé, se puede suspender, sino también se puede despedir pagando la mitad de la indemnización. Entonces hablamos de un despido con causa en la ley, pero que no es justa causa de despido. Por lo tanto, acá sí el empleador tiene que indemnizar, pero indemniza, en el caso del 247, con una indemnización reducida. Y finalmente el despido directo sin causa. Es decir, no está motivado, es un supuesto residual, es decir, no está motivado en un incumplimiento grave, injurioso del trabajador, no tiene una causa en la ley, como puede ser la del 247, por lo tanto, para la ley ese despido no tiene causa y era un poco lo que habíamos empezado a ver porque va a generar, dijimos, dos consecuencias, que por un lado nace la obligación de preavisar, porque al no tener causa el empleador está obligado a preavisar y a pagar una indemnización por despido. Los dos primeros casos que ustedes tienen previsto acá, los dos últimos, es decir, el despido directo con causa legal, fundados en fuerza mayor o falta de trabajo, o el despido sin causa, en la actualidad, por el decreto 329/20, están suspendidos. Es decir, hoy por hoy el empleador solamente podría despedir por la primer causal, es decir, con justa causa, pero no podría acudir a la situación de despido por la causa del 247 o en un despido incausado. Esto es un decreto que ha dictado el Poder Ejecutivo Nacional, un decreto 329/2000, que ya está modificando la Ley de Contrato de Trabajo. Es un decreto de necesidad y urgencia y se ha dictado como consecuencia de la situación de COVID-19, y eso, como tal, nosotros lo explicamos en la clase o en la videoconferencia del tema del COVID. Entonces, bueno, todo esto nosotros lo habíamos visto la clase pasada. Y después nos habíamos detenido en el último supuesto, en el despido sin causa, y mencionamos que ese despido directo sin causa generaba dos consecuencias. Primero, la obligación de preavisar para el empleador,
Y segundo, la obligación de pagar la indemnización por despido o antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Fíjense ustedes que pese a hacer el despido, o sea, en el régimen, salgamos de la situación actual, ¿no? Porque en la situación actual, el decreto 329 dice que si el empleador despide sin causa, ese despido es ineficaz. ¿Qué quiere decir que es ineficaz? Quiere decir que el empleador, el trabajador, puede ir a tribunales y mediante una medida cautelar o una acción judicial pedir la reinstalación en el puesto de trabajo. Esta es la situación actual. Pero bueno, en algún momento este decreto va a dejar de regir y en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, el despido directo sin causa provoca la ruptura del contrato, es decir, la relación laboral se extingue, haya preavisado o no el empleador. Es decir, la consecuencia del despido directo sin causa va a ser no la invalidez del despido, sino una obligación de preavisar. Y si esta obligación de preavisar, tal como dice en la primera parte de lo que ustedes tienen ahí, si no se cumple con esa obligación de preavisar, hay una obligación de indemnizar, o sea, hay que pagar una indemnización sustitutiva de preaviso, y nace la obligación de pagar una indemnización por despido. Bueno, todo esto nosotros lo vimos, la clase, digamos, esto es un recordatorio de lo que nosotros vimos en la clase pasada. Porque en realidad, nosotros lo que nos quedaba ver es cómo se liquidaba la indemnización sustitutiva de preaviso. El régimen del preaviso, bueno, nosotros lo vimos en la clase pasada, artículos 2, legal, artículos 231 a 239 de la Ley de Contrato de Trabajo. Recuerden ustedes que el plazo del preaviso era 1 o 2 meses según el trabajador tuviese una antigüedad mayor o menor a 5 años. Si tiene menos de 5 años de antigüedad, ese preaviso es de un mes, es decir, esa antelación de que se lo va a despedir sin causa debe darse con un mes de anticipación. Si tiene más de 5 años de antigüedad, el despido debe preavisarse con 2 meses de anticipación. En los hechos, el preaviso no se suele otorgar, por lo tanto, cuando es un despido sin causa, normalmente el empleador prefiere pagar la indemnización y entonces lo que vamos a ver ahora, que nos quedó pendiente de la clase pasada, es cómo se liquida la indemnización sustitutiva de preaviso. Bueno, entonces, falta de otorgamiento del preaviso, obligación de indemnizar, el cómo se indemniza está en el artículo 232 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya, nosotros lo vimos esto en la clase pasada, que dice, esto que ustedes ven en pantalla está puesta con, o sea, es textual del artículo 232, porque dice que en el caso de que no se cumpla con el preaviso, el empleador tiene que pagar una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados en el artículo 231 de la ley. Entonces acá surge el principio fundamental, es decir, que es una indemnización que sustituye, por eso se habla de indemnización sustitutiva de preaviso, a la remuneración que hubiese correspondido al trabajador percibir durante los plazos señalados en el artículo 231. El artículo 231 es el que fija este periodo de 1 o 2 meses de preaviso según la antigüedad del trabajador. Y en base a este criterio, en base a esta definición legal, la doctrina y la jurisprudencia ha utilizado o ha empleado este criterio que se llama de la normalidad próxima. Es un criterio doctrinario jurisprudencial porque la ley no dice nada con respecto a esto, pero insisto, se deriva de este artículo 232 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y este criterio de la normalidad próxima, ¿qué es lo que implica? ¿Por qué se habla de normalidad próxima? Porque dice que hay que dejarlo al trabajador en la situación lo más parecida posible a que si se hubiese otorgado efectivamente el preaviso. Es decir, el empleador tiene una obligación de otorgar un preaviso. Y por lo tanto, si hubiese otorgado el preaviso, ese trabajador tenido derecho a una remuneración. El empleador incumple con su obligación legal de preavisar y por lo tanto esa indemnización que sustituye a ese preaviso no otorgado tiene que dejar al trabajador en la manera lo más próxima posible a que si el preaviso se hubiese otorgado efectivamente.
De ahí surge esto es lo que quiere decir el criterio de la normalidad próxima. Insisto, ponerlo salarial, ponerlo económicamente y monetariamente al trabajador en las mismas condiciones que si el preaviso se hubiese otorgado efectivamente. Entonces, ¿cómo se traduce esto a la hora de liquidar esta indemnización sustitutiva de preaviso? Primero, fíjense que si nosotros volvemos al artículo 232, se habla de indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración, etcétera. Es decir, que para liquidar el preaviso tengo que considerar lo que son los rubros remunerativos. Por eso es tan importante esa clase que nosotros vimos con respecto a qué se entiende por salario, lo del convenio 95, que creo que tienen alguna pregunta en el cuestionario, ustedes para contestar. Porque piensen ustedes entonces que lo que es no remunerativo, por las razones que sean, no entra dentro de la base de cálculo para poder liquidar ese preaviso. Que insisto, va a ser 1 o 2 meses según la antigüedad que tuviese el trabajador al momento del despido sin causa. Y después nos vamos a encontrar con un tema práctico, que está en el punto 2 de lo que ustedes ven en pantalla, que son las remuneraciones variables. ¿Qué son las remuneraciones variables? Bueno, tal como lo dice la denominación, es salario que percibe ese trabajador, pero ese salario que percibe el trabajador varía en cuanto a su monto. Por ejemplo, pensemos el tema de las comisiones por venta. Dijimos en su momento que las comisiones por ventas son remunerativas, es salario, porque es una ganancia para el trabajador, y esa ganancia es una contraprestación por los servicios que presta ese trabajador, pero bueno, resulta que el trabajador difiere todos los meses lo que cobra en concepto de comisiones, porque un mes cobra más, un mes cobra menos, etcétera, etcétera. Ahora, yo tengo que liquidar el preaviso, y resulta que yo tengo un trabajador que cobra comisiones, y la ley me dice que yo le tengo que, o mejor dicho, yo tengo que cumplir, en función de lo que dice el 232, con el criterio de la normalidad próxima, es decir, yo tengo que poner al trabajador de la forma lo más parecida posible a que si hubiese trabajado durante ese periodo. Ahora, ¿yo cómo hago si el trabajo, qué número tomo si el trabajador fue cobrando sueldos distintos? Bueno, el criterio que ha tomado la jurisprudencia para esto es decir, bueno, no se puede tomar ni el sueldo más alto, la comisión más alta, porque yo no sé si eso es lo que hubiese percibido el trabajador durante ese mes que no se le dio servicio. Y tampoco puedo tomar el más bajo porque tampoco lo sé, entonces ¿qué tengo que hacer? Tomar un promedio de los últimos 6 meses. Un promedio de los últimos 6 meses. Insisto, esto no está especificado así en la ley, como por ejemplo en el tema de las vacaciones, porque en el tema de las vacaciones para liquidar sí se prevé el tema de un promedio, en el tema de las remuneraciones variables, pero sí surge de la interpretación de los jueces en función del criterio de la normalidad próxima. Es decir, yo, no sé, es algo que yo pueda probar por alguna circunstancia en particular que en ese mes hubiese cobrado el máximo o algún otro número, pero en principio lo que se tiene que tomar es el promedio de los últimos 6 meses. Yo tengo que liquidar, no sé cuánto iba a ganar en materia de comisiones en el mes o en los 2 meses en que las cuales no se le otorgó el preaviso y por lo tanto tengo que tomar un promedio de los últimos 6 meses. Acá en el tema de la base de cálculo, fíjense que también que difiere, por ejemplo, del sueldo anual complementario, porque recuerden que en materia de sueldo anual complementario para liquidar yo tengo que tomar la mayor remuneración del semestre. Acá tengo que tomar en términos de remuneraciones variables, insisto, variables, no los fijos, porque los fijos yo tengo que, o sea, a ver, el fijo yo tengo que tomar el que hubiese cobrado el trabajador tiene un básico, al momento de la extinción del contrato de trabajo, bueno, es eso lo que voy a tener que cobrar, porque si hubiese trabajado durante ese mes hubiese cobrado el básico. Esta es una remuneración fija. Pero el tema de las remuneraciones variables, hablamos de comisiones, podemos hablar de horas extras, es decir, remuneraciones donde hay una fluctuación por la naturaleza de esa prestación, entonces hay que tomar un promedio de los últimos, digamos, de los últimos 6 meses. Vamos a poner
voy a hacer un... Para terminar de explicar este tema, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner lo más sencillo posible. Supongamos un trabajador que tiene menos de 5 años de antigüedad. Por lo tanto, sabemos que le corresponde un mes de preaviso. Por lo que dijimos por el 231, que dijimos recién. Y supongamos para hacer un cálculo fácil, que no es lo que ocurre ahora, porque el trabajador cobra todos los meses algo distinto por el tema de los aumentos, la inflación, etcétera. No, pero supongamos que el trabajador cobra durante todos los meses 12.000 pesos. Todos los meses 12.000 pesos. Y yo tengo que pagar la indemnización y, bueno, se lo despide sin causa y no se le otorga el preaviso. Consecuencia, le tengo que liquidar la indemnización sustitutiva de preaviso. Bueno, planteado así parece muy sencillo. Yo cuánto le tendría que pagar a este trabajador en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso. O sea, ¿cuánto sería si menos de 5 años de antigüedad y una remuneración de 12.000 pesos? ¿Cuál sería a ver, obviamente un mes y, y económicamente de cuánto estaríamos? Eh, Paula 6.000 no. ¿Por qué 6.000? Es el salario completo. 6.000 es la mitad. O sea, estamos confundiendo con el tema del aguinaldo. O sea, vos te tienen que dar un mes de preaviso, no te lo dan, por lo tanto te tienen que pagar 12.000 pesos. Acá está mal, puse 1.200, acá puse mal 1.200, está mal en el PowerPoint, son 12.000 pesos. Eh, a ver si esto lo puedo. este. Ahora bien, 12.000 pesos. Ahora bien, eh, supónganse, bueno, esta es la primera, hasta ahora parece una pregunta bastante, parece una pregunta bastante tonta hasta ahora, ¿no? Es decir, bueno, no parece tener mucha dificultad. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿no? Es decir, un trabajador que no, o sea, yo le tengo que dar un preaviso a un trabajador de un mes, que estamos todos de acuerdo que le corresponde un mes, que por lo tanto no va a cobrar su sueldo de 12.000 pesos, por lo tanto yo le tengo que pagar como indemnización sustitutiva de preaviso 12.000 pesos. Yo les hago una pregunta. ¿Es eso solo que deja de ganar el trabajador por no haber prestado servicios durante ese mes? ¿No me está faltando algo acá? Sí, en realidad, uy, podemos decir que sí, pero salarialmente hablando, digamos, no. Bien, exactamente. Es decir, a ver, alguien más que me quería decir algo. A ver, vamos por partes, para no hacer una ensalada, porque no quiero hacer con esto una ensalada, no quiero hacer una ensalada rusa. A ver, em, el último comentario, o sea, me escribe Carlos y tengo otra opinión en el chat que no sé quién es, que me habla de las remuneraciones bárbara, bien. Las remuneraciones variables por los últimos 6 meses. A ver, no te entiendo a qué te estás refiriendo con esto. A ver, o ponete en el audio o escribímelo acá en el chat.
No, está bien. O sea, la base de cálculo, a ver, por supuesto que tenemos que tener en caso de remuneraciones variables el promedio de los últimos 6 meses. Acá, el caso que yo planteo es un caso sencillo. Cobra todos los meses lo mismo, 12.000 pesos. Pero como bien dice Carlos, a esto apuntaba la pregunta, si yo, o sea, salgamos del mes de junio, digamos, supongamos que esto se hubiese, supongamos que yo despido a un trabajador en mayo y le hubiese tenido que otorgar el preaviso en el mes de mayo. Vamos a poner ese supuesto, durante el mes de mayo. Tendría que haber trabajado durante mayo, no trabajó, yo lo tengo que sustituir. Sustituir lo que deja de ganar de salario. Él deja de ganar de salario los, obviamente, su salario mensual, pero además deja de ganar la parte proporcional del sueldo anual complementario. Porque si ese trabajador hubiese prestado servicios durante el mes de mayo, supongamos que ese hubiese sido el mes de extinción del contrato, si se hubiese trabajado, hubiese ganado y cobrado su remuneración mensual, pero además hubiese devengado, hubiese ganado la parte proporcional del sueldo anual complementario, que no lo va a ganar porque le extinguieron el contrato antes. Entonces, dentro de esa indemnización sustitutiva de preaviso, yo tengo que incluir la incidencia que corresponde a ese periodo del sueldo anual complementario. Es decir, en el caso que nosotros tenemos acá, este trabajador cobra todos los meses 12.000 pesos, porque esa es su remuneración mensual, pero devenga, gana todos los meses el sueldo anual complementario que corresponde a cada uno de los meses. Es decir, en enero, este trabajador cobra 12.000 pesos, pero gana la parte proporcional de su sueldo anual complementario. Nada más que esa parte proporcional del sueldo anual complementario no la va a cobrar en el mes de enero, sino la va a cobrar al 30 de junio, juntamente con lo que devengó en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Entonces, cuando él en junio cobre los 6.000 pesos, estos 6.000 pesos, si yo lo desagrego, van a ser 100 pesos que cobró este, o 1.000 pesos, ¿no? Que cobró en 1.000 pesos en realidad. 1.000 pesos que ganó durante el mes de enero, lo devengó, no lo cobró, febrero, marzo, abril, mayo y junio, y lo va a cobrar todo junto. Por lo tanto, yo en la indemnización sustitutiva de preaviso, yo tengo que agregarle la parte proporcional de vengada del SAC. Bueno, acá se ve que esto lo estuve haciendo ayer y serían, me falta un cero, ¿no? Serían los 1.000 pesos, no 100, sino 1.000, que el trabajador va devengando durante todos los meses. ¿De dónde surge, de dónde surgen los 1.000 pesos? Porque, a ver, para nosotros tengamos la siguiente, digamos, la siguiente explicación con respecto a esto. Volvamos al caso de los 12.000 pesos que el trabajador gana durante todos los meses. Salario de 12.000 pesos. El sueldo anual complementario no es ni más ni menos que una decimotercera remuneración más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, el trabajador cobra 12 sueldos de 12.000 pesos más un sueldo más de 12.000 pesos, que es el sueldo anual complementario. Y ese sueldo adicional, ese SAC, ese aguinaldo, yo lo voy a cobrar en dos cuotas, una al 30 de junio y otra a fin de año. Bien. Esa decimotercera remuneración de 12.000 pesos que está expresada anualmente, si yo la quiero convertir a un concepto mensual, obviamente un concepto anual, para convertirlo en cuánto gana el trabajador mensualmente de ese SAC, no me queda otra alternativa que tomar ese concepto anual de 12.000 pesos, dividirlo por 12 y yo voy a tener el valor de un mes de sueldo anual complementario. Por lo tanto, si ese trabajador se le priva de trabajar durante el mes de preaviso, ese trabajador no solamente se le tiene que indemnizar con el salario que le hubiese correspondido a ese mes, sino también con la parte y la incidencia del sueldo anual complementario que le correspondería por ese mes. Yo no sé si esto queda claro o hice una ensalada rusa, digamos, a esta altura de la mañana. ¿Se entiende esto? O, en todo caso,
al revés, ¿no? El que no entienda, que me lo diga, ¿no? Bueno, ese rubro ustedes lo van a encontrar o lo van a liquidar como SAC sobre preaviso. Insisto, es la incidencia del SAC sobre el plazo del preaviso. Ojo, no confundir con el SAC proporcional, porque son dos cosas que son distintas. El SAC proporcional es un concepto que es remunerativo y que es el SAC que gana el trabajo, que yo también le voy a tener que liquidar a este trabajador. Porque este trabajador, supongamos que lo despidieron, no sé, el 30. Supongamos que lo despidieron el 30 de abril al trabajador. O el 31 de marzo. Supongamos que el trabajador lo despidieron el 31 de marzo, ese día. Sin causa, no le dieron el preaviso. Y supongamos que tiene menos de 5 años de antigüedad. A este trabajador se le tiene que liquidar el SAC proporcional porque el trabajador prestó servicio durante el 1 de enero y el 30 de marzo, que fue la fecha de terminación de su contrato de trabajo. Eso es el SAC proporcional, que es un concepto remunerativo. Pero además se le va a tener que pagar el preaviso que hubiese correspondido por el mes de abril, más el SAC de ese periodo, de ese mes de preaviso, que es un concepto que es indemnizatorio en definitiva. Porque, vuelvo a repetir, es la incidencia del SAC que se paga sobre un periodo no trabajado. Y ese rubro ustedes lo van a tener que presentar en toda liquidación, o normalmente se presenta como SAC sobre preaviso, lo van a ver así, pero en realidad no es ni más ni menos que forma parte integrante de la indemnización sustitutiva de preaviso. Entonces, desde el punto de vista matemático, la cosa es sencilla porque es el preaviso, si es de 12.000 pesos, como en el caso actual, el SAC sobre preaviso es ese rubro dividido 12. Esta es la forma de cálculo. Pero la explicación obedece a esto que les acabo de señalar recién. Cuando nosotros estamos hablando de una indemnización sustitutiva de preaviso, la ley de contrato de trabajo además agrega un rubro más, que es el rubro denominado integración del mes de despido. Y la integración del mes de despido, o integración del preaviso, está regulado en el artículo 233 de la ley de contrato de trabajo. El artículo 233 de la ley de contrato de trabajo establece que algunas cuestiones que son importantes que vamos a ver. El texto del artículo ustedes lo tienen en pantalla. Tiene 3 párrafos el artículo que ustedes tienen en pantalla. El primer párrafo se refiere a cuándo empieza a correr el plazo del preaviso. ¿Cuándo se otorga? Es decir, yo otorgo el preaviso, no sé, yo despido sin causa hoy a un trabajador, pero le quiero otorgar, quiero cumplir con la ley, voy a cumplir el mes, supongamos que le corresponde un mes de preaviso, voy a cumplir con el mes de preaviso y por lo tanto, entonces el preaviso va a empezar a correr, lo notifico hoy, empieza a correr a partir de mañana y al mes se termina el contrato de trabajo. Entonces, primer párrafo del artículo 233, cuando el preaviso se otorga. Pero vayamos al segundo párrafo, que es a lo que a nosotros nos interesa ahora, que se refiere cuando el despido sin causa y el preaviso no se otorga. Dice el artículo, que lo voy a leer en el segundo párrafo del 233, cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador, es decir, despido directo, se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador, lo que estuvimos explicando recién, se integrará con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en el que se produjera el despido. Entonces, supongamos, yo despido a un trabajador hoy, y lo notifico hoy, vamos a suponer que lo notifico hoy, 8 de junio,
sin causa y sin otorgarle preaviso, supongamos que se pudiese, porque insisto, hoy por hoy no se puede por el decreto 329, pero supongamos que estamos en una situación de normalidad, yo otorgo el preaviso, eh, le tengo que pagar a este trabajador los días que van desde la fecha de terminación del contrato, esto es, desde el día 9 de junio hasta el último día del mes de junio. Y ese rubro se llama integración del mes de despido o integración del preaviso. Y corresponde, insisto, siempre que el trabajador es despedido sin causa y no se le otorgue el preaviso y el despido no coincida con el último día del mes. Si coincide con el último día del mes, este rubro no corresponde si la indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Cómo se hace el cálculo? Bueno, un tema que lo tengo acá, lo aclaro, que está en el artículo, antes que me olvide, el último párrafo del 233 dice que este rubro integración no corresponde cuando la extinción se produzca dentro del periodo de prueba. Recuerden ustedes que durante el periodo de prueba, esa fase inicial del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, es decir, durante los primeros 3 meses, el empleador, si puede despedir sin causa, sin tener que pagar una indemnización por despido, pero sí tiene que otorgar un preaviso. Y el preaviso acá es de 15 días, cuidado con esto. Es decir, y si no se otorga, tiene que pagar medio mes de sueldo en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso. Con los mismos parámetros que hemos venido explicando acá, con la inclusión del SAC sobre ese periodo de 15 días, sobre ese medio mes de sueldo, pero no corresponde este rubro integración. Es decir, el rubro integración le corresponde al trabajador que es despedido sin causa y sin preaviso una vez transcurrido el periodo de prueba. Bueno, ¿cómo se liquida el rubro integración? Cálculo sencillo. Por supuesto, hay que tomar la base de cálculo mensual, es decir, qué módulo mensual voy a tomar. Se aplica lo mismo que en el caso del preaviso, es decir, se toman los rubros que son remunerativos. Si hay remuneraciones, o sea, el criterio de la normalidad próxima, si hay remuneraciones variables, tengo que tomar un promedio de los últimos 6 meses. Bueno, tomo una base de cálculo mensual de lo que hubiese sido el salario del trabajador durante ese periodo, lo divido por la cantidad de días del mes y lo multiplico por la cantidad de días que faltaban para terminar el mes. Entonces, un ejemplo que ustedes ahí tienen en pantalla, ¿no? Es decir, supónganse que la base de cálculo mensual es de 50.000 pesos, es decir, el salario de ese trabajador durante ese periodo hubiese sido de 50.000 pesos y que el despido se hubiese provocado hoy, el 8 de junio del 2020, entonces tengo que tomar esa base de cálculo mensual, 50.000, dividirla por 30, eso me va a dar el valor de un día y multiplicarlo, los 1.666 o 67 pesos, y multiplicarlo por los 22 días que faltan para la terminación del mes y me va a dar la suma de 36.666 pesos con 67, que es lo que el trabajador tiene que cobrar en concepto de integración del mes de despido, más la indemnización sustitutiva de preaviso, más la incidencia del sueldo anual complementario sobre este periodo, porque el rubro SAC sobre integración del mes de despido también corresponde. Un tema importante cuando nosotros hablamos de base de cálculo mensual, cuando hablamos de remuneración, un tema práctico importante, siempre estamos hablando, y cuando se habla de remuneración para el cálculo de cualquier indemnización, estamos hablando siempre de remuneración bruta, es decir, sin los descuentos. Entonces yo tengo que tomar la remuneración bruta y a partir de ahí practico todas las liquidaciones. Y hay rubros que van a tener descuentos y otros que no. Este rubro integración es un rubro que es indemnizatorio, no es salarial, porque acá no hay prestación de servicio durante este periodo, porque a mí el contrato de trabajo se me extinguió el 8 de junio, como ustedes ven en pantalla. A mí lo que me están pagando son 22 días más. Esos 22 días más es un concepto que es indemnizatorio. Por lo tanto, ese rubro, primero, se tiene que liquidar, o sea, yo la liquidación final que le tengo que practicar a este trabajador, que le tengo que liquidar.
le tendré que liquidar la indemnización por despido, que ahora vamos a empezar a ver cómo se calcula la indemnización por despido. Eh, Le tengo que pagar la indemnización sustitutiva de preaviso, el SAC sobre el preaviso, la integración, el SAC sobre integración y también le tengo que liquidar los 8 días trabajados del mes de junio, que estos días sí son de carácter salarial, porque ahí hubo prestación de servicios, más las vacaciones proporcionales, más el SAC proporcional. Eh, Bien, vamos a ver un ejemplo con de todo lo que sería el tema del preaviso, ¿no? Cómo tendría que ser liquidado. Volviendo al mismo supuesto anterior, ¿no? Es decir, base de cálculo de 50.000 pesos, despido 8 de junio del 2020 y supongamos que para hacerlo más sencillo que el trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad, es decir, que le correspondería un mes de sueldo. Bueno, la indemnización sustitutiva de preaviso va a ser de 50.000 pesos porque esa es su base de cálculo. Le corresponde la incidencia del SAC sobre ese periodo, que son 4.166,67, que es la 12ª parte de 50.000 pesos. La integración del mes de despido, que son los días que van entre los 22 días que van entre el 8 de junio y el 30 de junio, que lo calculamos recién, lo habíamos calculado recién acá, que daba 36.000, esto surge de acá, los 36.666,67. Bueno, esto lo tengo acá, y el SAC sobre este rubro, que es el rubro integración dividido 12. Entonces, esta es la liquidación de lo que es la indemnización sustitutiva de preaviso, que en realidad incluye todos estos rubros: el SAC sobre preaviso, la integración y el SAC sobre integración. Dudas con respecto tema. Bueno, después esto ustedes lo tienen que digerir, obviamente, pero bueno, dudas con respecto, pero por lo menos en una primera mirada, si tienen alguna duda con respecto a esto, y si no dejaríamos el tema preaviso y pasamos a la indemnización por despido, artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El SAC sobre integración es la integración dividido 12. Esa es la forma de cálculo. Igual que el preaviso. A ver, yo lo podía, para mí hubiese sido más fácil explicarlo así, ¿no? Me hubiese llevado un minuto la explicación y hace como 20 que estoy explicando todo esto. Pero a mí lo que me interesa es que se entienda, además de cómo se calcula, cómo se llega, cómo se llega a ese número, digamos, ¿no? Probablemente ustedes como futuros contadores tengan un sentido más práctico y digan, bueno, díganme cómo se hace el cálculo y ya está, no olvidemos toda esta explicación, pero bueno, uno es, uno es abogado y a veces le gusta todo este tipo de explicaciones que son un poco más largas, pero bueno, en definitiva se calcula así, ¿no? Preaviso dividido 2 es el SAC sobre preaviso y la integración, el SAC sobre integración es el rubro integración dividido 12. Y esto, insisto, es por la incidencia del SAC sobre ambos periodos, sobre el periodo de integración y sobre el periodo de la indemnización sustitutiva de preaviso. Si hubiese sido 2 meses de sueldo de preaviso, la indemnización sustitutiva de preaviso sería de 100.000, también se sacaría el 12% para el SAC sobre preaviso, y en ese caso serían 8.200 y pico, 8.300 el SAC sobre preaviso. Bueno, vayamos ahora al tema del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir,
Volvamos al punto de origen de toda esta charla del día de hoy. Hablamos del despido directo, sin causa, nace la obligación de preavisar, si no se preavisa, bueno, todo este tema, este indemnizatorio que acabamos de ver recién, pero además dijimos la segunda consecuencia es la obligación del empleador de pagar una indemnización. La indemnización por despido está tarifada, es decir, la ley establece, al igual que en el tema del preaviso, una tarifa, predetermina qué es lo que hay que pagar, qué es lo que está en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 245 ustedes lo tienen en pantalla y tiene varias partes. La primera parte está vinculada a cómo se realiza el cálculo, o sea, cómo se determina la base de cálculo y cómo se realiza el cálculo de la indemnización por despido. Los párrafos segundo, tercero y cuarto establecen el tema de lo que se llama el tope indemnizatorio. ¿Por qué tope indemnizatorio? Porque la indemnización no solamente está tarifada, sino que tiene un tope. Cuando nosotros hablamos de tope, hablamos de un techo. Porque esa tarifa no va a poder pasar un determinado techo, un tope que tiene. Que nos vamos a explicar, no en la clase de hoy, el tema del tope, sino en la clase, digamos, en la clase del jueves que viene. Entonces, primer párrafo, la tarifa. Párrafo segundo, tercero y cuarto, el tope, el techo. Y el último párrafo, el mínimo. Es decir, ningún trabajador puede cobrar en materia de indemnización por despido menos que lo que dice el último párrafo, el 245. Bien, vayamos al primer párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo leemos rápidamente juntos y pasamos a la explicación de este artículo. El primer párrafo. Dice que en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo no mediado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuese menor. Bueno, el tema de si medio o no preaviso obviamente no tiene nada que ver a los efectos del cálculo de esta indemnización, porque si hubiese habido preaviso, a la indemnización esta le corresponde igual, si se hubiese otorgado, y luego determina entonces cómo se debe liquidar esta indemnización por despido. Entonces vayamos a explicar un poquito el primer párrafo. Como podrán ver ustedes en este primer párrafo, esta indemnización por despido toma en cuenta, digamos, dos aspectos. Un aspecto que es el salario del trabajador, que tiene que cumplir con ciertas características, por un lado, y que nosotros vamos a determinar la base de cálculo, y por el otro lado, la antigüedad del trabajador medida en años de antigüedad. Entonces, se toma la base de cálculo, que es la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año, multiplicada por los años de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. Es decir, yo tengo que sumar la antigüedad de ese trabajador, con respecto al segundo aspecto de este tramo, tengo que sumar la antigüedad del trabajador, tomando la fecha de ingreso y la fecha de extinción del contrato de trabajo. Esa antigüedad es lo que me va a determinar por cuánto tengo que multiplicar la base de cálculo. Ahora, ustedes imagínense que tendría que ser fruto de una casualidad que ese trabajador hubiese trabajado 4 años exactos, es decir, o un año exacto, que hubiese empezado a trabajar el 5 de junio del año 2019 y fuese despedido justo el 5 de junio del 2020, cosa de tener un año clavado. O empezar a trabajar, no sé, el 5 de junio del 2017 y que lo despidan el 5 de junio del 2020, para tener 3 años justos. Lo más probable que a ustedes les va a pasar, que ese trabajador va a tener tantos años, tantos meses y tantos días de antigüedad. Entonces, si un trabajador, supónganse, tiene un año, 4 meses y 5 días de antigüedad, ¿cómo tengo que hacer la multiplicación? Bueno, la ley determina, el 245, que esa base de cálculo, esa mejor remuneración mensual normal y habitual,
la tengo que multiplicar, o sea, la tengo que multiplicar por la cantidad de años de antigüedad. Supóngase que tiene 1 año, 4 meses y 3 días. La antigüedad es 1 año, pero dice que es también fracción mayor de 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene 1 año, por ejemplo, 1 año de antigüedad, 4 meses y 3 días, como tiene una fracción adicional mayor a los 3 meses, se computa como 1 año más de antigüedad. Entonces, si el trabajador tiene 1 año de antigüedad, 4 meses y 3 días, como tiene una fracción mayor de 3 meses, esa base de cálculo se la va a tener que multiplicar por 2. Entonces, base de cálculo por 2. ¿Por qué? Porque tiene tantos años de antigüedad y una fracción mayor de 3 meses de antigüedad. Al tener una fracción mayor de 3 meses de antigüedad, se considera como 1 año más. Si por el contrario, esa fracción hubiese sido menor a los 3 meses, supónganse el trabajador trabajó 1 año, 2 meses y 2 días, como esa fracción adicional no supera los 3 meses de antigüedad, la base de cálculo se la va a tener que multiplicar por 1 nada más. Esto es lo que quiere decir la fracción mayor de 3 meses. La base de cálculo. ¿Cuál es la base de cálculo que yo voy a tener que considerar para multiplicarla por los años de antigüedad tomado de esta manera? Punto 1. Bueno, la base de cálculo está expresada ahí. La mejor remuneración mensual, normal y habitual. ¿De qué periodo? Durante el último año. O, si hubiese trabajado menos de 1 año, durante el periodo de prestación de servicios de ya. Ingresan los conceptos que son remunerativos. Una vez más, queda fuera todo lo que es no remunerativo. Por eso es tan importante la clase de salario, que le dedicamos varias clases. Pero no basta con que sea remuneración, sino tienen que ser rubros normales, remunerativos, rubros normales y habituales. Con lo cual, si hay conceptos remunerativos que son excepcionales, anormales o no habituales, no entran dentro de la base de cálculo a los fines del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, ingresa a los conceptos remunerativos habituales. Puede ocurrir que un concepto remunerativo sea habitual, pero el monto variable, lo vimos hace un ratito, el tema de las comisiones. El trabajador cobró comisiones durante, o sea, yo le pido los recibos de sueldo durante el último año, ese trabajador cobró comisiones durante todos los meses. El rubro es normal y habitual. Pero un mes cobró 100, otro 200, otro 50, otro 250. Cobró, tengo 12 recibos de sueldo, 12 números distintos. Bueno, debo tomar, y acá no es el promedio de los últimos 6 meses, como en el tema del preaviso, sino acá la ley me habla de la mejor remuneración. Es decir, que si la remuneración es normal y habitual, yo tengo que tomar la mejor. Entonces, a diferencia del caso del preaviso, donde si había comisiones yo tenía que tomar el promedio de los últimos 6 meses, en este caso tengo que tomar el mejor monto, es decir, la mejor remuneración para el trabajador. Bueno, dudas con respecto, por supuesto, desde el punto de vista práctico puede haber algunas dudas con respecto a esto, porque por ejemplo, no sé, supongamos que el trabajador cobraba un adicional por presentismo. El adicional por presentismo es un monto que es remunerativo, claramente. Pero supongamos que este trabajador, o sea, y para que entre en la base de cálculo, bueno, el trabajador tiene que cobrarlo habitualmente, este rubro. Si no lo cobraba habitualmente, bueno, entonces no va, supongo que era un desastre, y no sé, en los últimos 12 meses lo cobró un mes solo nada más, porque en todos los meses anteriores no cumplía con los requisitos, bueno, obviamente en ese caso, ese monto no va a ser considerado, no porque no sea remunerativo, sino porque no reviste el carácter de normal y habitual. Bueno, dudas, consultas con respecto a este tema. La explicación me queda a medias porque me queda todo el tema del tope indemnizatorio, que esto nosotros lo vamos a retomar
es un tema importante, tiene alguna dificultad, pero lo vamos a explicar esto la clase que viene. Tiene alguna dificultad porque es el 245 de alguna manera lo tienen que aplicar juntamente con un fallo de la Corte, que es un caso Bisotti con AMSA, que determina cómo debe aplicarse el tope indemnizatorio, bueno, para no violar la Constitución, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, eso lo veríamos, lo del tema del tope, la clase que viene. Eh, bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a esto o me quieren hacer alguna pregunta, si bien contesté varias con respecto al tema del trabajo práctico, alguno que se haya sumado ahora o después, que me quiera hacer algún tipo de pregunta y si no, bueno, damos por terminada la clase. Estoy esperando acá, estoy viendo acá en el chat que me están queriendo escribir algo. Carlos. Eh, no, en principio no, sin perjuicio que, bueno, a ver, yo voy a tomar, o sea, no es que, a ver, los temas de estos trabajos prácticos no es que yo los voy a tomar al solo efecto, o sea, quiero aclarar esto. Eh, yo no es que los voy a tomar al solo efecto de que puedan dar en la instancia final, sino yo los voy a tener a la vista a la hora de la corrección del resto de la, este, del examen final, digamos. No es que va a ser una cosa descolgada de lo que pasó durante la cursada. Entonces, está la aclaración, pero no. Si voy a tener como una suerte de nota conceptual, si ustedes quieren interna, especialmente para aquellos que lo hayan hecho bien, digamos, ¿no? Porque si no tampoco sería justo con los que han seguido el curso. Ese sería un poco la idea, digamos, ¿eh? Pero no es que va a tener, no es que va a tener una nota, sino que yo lo voy a considerar a la hora de mirar y de corregir cada uno de los exámenes. Para el cuestionario, la pregunta 16. Sí, Ailén, creo que era lo que me estaban, creo que lo que me preguntaban antes eran las excepciones temporarias admisibles, ¿no? Era esto, ¿no es cierto? Porque si te basas en el decreto 480, sí, sí, está perfecta la respuesta en base a ese decreto. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión de hoy. Los espero el día jueves que viene a las 7 en este horario hermoso de las 7:30 de la mañana. Les mando un abrazo y nos estamos viendo el jueves.